Bienvenidos al canal de YouTube cómoaprendermás.com. En este tutorial se explicará el balanceo de ecuaciones por óxido-reducción. Recordemos algunos conceptos. El estado o número de oxidación es el número o valor que indica los electrones que puede ceder o recibir parcial o totalmente un átomo. Será positivo cuando tiene tendencia a ceder electrones y negativo cuando tiene la tendencia a recibir electrones. Por ejemplo, el boro tiene un estado de oxidación +3, indica que tiene tendencia a ceder 3 electrones. El cloro posee un estado de oxidación de -1, quiere decir que tiene tendencia a recibir un electrón. El estado o número de oxidación de una sustancia elemental atómica o molecular en una ecuación química siempre será de 0. El estado de oxidación del oxígeno en los compuestos que conforma será de -2, excepto en los peróxidos, y el del hidrógeno será siempre el de +1, excepto en los hidruros. Los metales de los grupos 1, 2 y 3 tienen estado de oxidación positivo y es igual al número del grupo. Por ejemplo, el cesio es del grupo 1, número de oxidación +1. El estroncio es un metal del grupo 2, número de oxidación +2. Y el talio, por ser un elemento metálico del grupo 3, su número de oxidación será de +3. La suma de los estados o números de oxidación de los átomos de una molécula siempre será igual a 0. Por ejemplo, en el hidróxido de magnesio, los estados de oxidación del oxígeno por átomo será -2 y para el hidrógeno +1. Números de oxidación total: 2 oxígenos por -2 igual a -4. 2 hidrógenos multiplicado por +1 igual a +2. El estado de oxidación del magnesio debe ser +2 para que esta suma algebraica dé igual a 0, +2 y +2 +4, -4, 0. Este número de oxidación es +2 para un solo átomo, también será de +2. En el ácido fosfórico, los estados de oxidación del hidrógeno es de +1 y el del oxígeno -2. Números de oxidación totales: 3 por +1 +3 y 4 por -2 -8. En el fósforo, el estado de oxidación debe ser +5 para que se igualen los electrones cedidos con los electrones recibidos. +3 +5 +8 -8, 0. Este +5, como es de un solo átomo de fósforo, también corresponde al número de oxidación por átomo. Un átomo se oxida cuando pierde electrones, porque aumenta sus cargas positivas y recibe el nombre de agente reductor. Y un átomo se reduce cuando gana electrones, porque aumenta sus cargas negativas y también recibe el nombre de agente oxidante. Una reacción de oxidorreducción o reacción redox es aquella en la que se presentan transferencia de electrones entre algunos elementos cuando pasan de reactivos a productos. Observemos este ejemplo de esta ecuación, en donde el ácido carbónico reacciona con el hidróxido de plata para producir carbonato de plata y agua. Sacamos los números de oxidación parciales y totales del ácido carbónico, del hidróxido de plata, del carbonato de plata y del agua. Esta ecuación no es de oxidorreducción, debido a que los números de oxidación de los elementos no cambian de reactivos a productos. Apreciemos el hidrógeno +1 en reactivos y en productos +1. Carbono en reactivos +4 y en productos +4. Oxígeno en reactivos número de oxidación -2 y en productos también tiene número de oxidación -2. La plata, número de oxidación +1 en reactivos, número de oxidación +1 en productos. No hubo cambios en ningún número de oxidación. Por tal razón no hubo transferencia de electrones, no es una ecuación de óxido-reducción. Pero en el caso del sulfuro de hidrógeno más el ácido nítrico, para producir ácido sulfúrico más monóxido de nitrógeno,
Al sacar los números de oxidación de los átomos que conforman estos compuestos, tenemos acá en el sulfuro de hidrógeno más 1 y menos 2. En total los números de oxidación serán 2 por más 1 más 2 y 1 por menos 2 menos 2. Aquí nos da igual a 0. En el ácido nítrico, números de oxidación parciales, hidrógeno 1, oxígeno menos 2. Números de oxidación total, 1 por más 1, 3 por menos 2, menos 6. Para que esto de 0, aquí en el nitrógeno debe ser más 5. Y también dividido por un solo átomo, más 5. Para el ácido sulfúrico, más 1 para el hidrógeno y menos 2 para un átomo de oxígeno. Números de oxidación totales, 2 por más 1 más 2, 4 por menos 2 menos 8. Aquí debe ser más 6 para que nos dé esta suma algebraica 0 más 2 más 6 más 8 menos 8, 0. Para el monóxido de nitrógeno, menos 2 para el oxígeno y más 2 para el nitrógeno. Al observar el azufre, el estado de oxidación varió de reactivo a producto, y lo mismo que el nitrógeno. En reactivos tiene número de oxidación más 5 y en producto número de oxidación más 2. Cambió su estado de oxidación. Esto indica que hubo transferencia de electrones. Por tal razón, este es un ejemplo de una ecuación de óxido-reducción o reacción redox. Expliquemos a continuación el balanceo de ecuaciones por óxido-reducción. Primero, se colocan los estados de oxidación de los elementos de la ecuación química. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos el yodo reaccionando con el ácido nítrico para producir el ácido yódico más el monóxido de nitrógeno y agua. El número de oxidación del yodo es 0 porque está como sustancia elemental molecular. Para el ácido nítrico, en el hidrógeno más 1 y en el oxígeno menos 2. Números de oxidación total, 1 por más 1, 3 por menos 2, menos 6. Aquí el nitrógeno debe tener número de oxidación más 5 y como es un solo átomo también el número parcial es más 5. Para el ácido yódico, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. Números de oxidación totales, 1 por más 1, 3 por menos 2, menos 6. El yodo aquí debe tener número de oxidación más 5, para que nos dé más 1, más 5, más 6, menos 6, 0. En el caso del monóxido de nitrógeno, el oxígeno menos 2 y el nitrógeno más 2. Y para el agua tenemos aquí los números de oxidación por átomo y los números de oxidación totales de la molécula. En segundo lugar, se seleccionan los átomos que se oxidan y se reducen. Apreciamos que el yodo cambió su número de oxidación de 0 a más 5, o sea que sufrió transferencia de electrones. Y el nitrógeno cambió su estado de oxidación de más 5 a más 2. También se realizaron transferencia de electrones. Tercero, se identifican el número de electrones que ceden y reciben los átomos oxidados y reducidos. Analizamos en el caso del yodo, que pasó de 0 a más 5. Lo marcamos en la recta de los estados de oxidación. Apreciamos que ese estado de oxidación se movió hacia la derecha, o sea que ese elemento se oxida. Quiere decir que el yodo se oxida en 1, 2, 3, 4 y 5 electrones por átomo, pero como son dos átomos de yodo, en total perdieron 10 electrones por los dos átomos. Recordamos que el yodo se oxidó y recibe el nombre de agente reductor. Analicemos el nitrógeno. Está con número de oxidación más 5 en reactivos y con más 2 en productos. Lo marcamos en la recta de los estados de oxidación, de más 5 a más 2. Se movió hacia la izquierda, o sea que el nitrógeno se reduce en un total de 1, 2 y 3 electrones por átomo. También recibe el nombre de agente oxidante.
Cuarto, el número de los electrones cedidos se coloca como coeficiente de la sustancia reducida y viceversa. El 3 se coloca como coeficiente de la sustancia que se oxidó y este 10 se coloca como coeficiente de la sustancia que se redujo. Esto con el fin de igualar los electrones cedidos y los electrones recibidos. 3 por 10, 30 electrones cedidos y 10 por 3, 30 electrones recibidos. Quinto, se finaliza el balanceo por tanteo, empezando ese balanceo por tanteo con los elementos que se oxidaron y se redujeron. Aquí tenemos 3 por 2, 6 yodos en reactivos. Aquí colocamos como coeficiente 6 para que nos queden 6 átomos de yodo en los productos. Vamos a los nitrógenos. Aquí tenemos 10 por 1, 10 átomos de nitrógeno. Aquí en los productos, esta molécula la multiplicamos por 10 y nos quedan 10 átomos de nitrógeno. Luego procedemos a balancear los hidrógenos. En reactivos hay 10 átomos de hidrógeno. En los productos tenemos en este compuesto 6 átomos de hidrógeno. Si multiplicamos la molécula del agua por 2, nos quedan aquí 4 hidrógenos. En total en productos, 6 hidrógenos más 4 de esta parte, 10 en total. Balanceamos los oxígenos. 10 por 3, 30 átomos de oxígeno en reactivos. En productos hay 6 por 3, 18 oxígenos, más 10 en este compuesto, 28, más 2 que hay en el agua, en total 30 átomos de oxígeno. Esta ecuación ha quedado balanceada por óxido reducción. Analicemos otro ejemplo. Aquí tenemos el bromuro de potasio más cloro más hidróxido de potasio para originar cloruro de potasio más bromato de potasio y agua. Se colocan los números de oxidación de todos los elementos en esta ecuación química. Segundo, observamos cuáles son los elementos que cambian sus números de oxidación. Apreciamos acá el bromo que pasó de -1 a +5 y el cloro que pasó de 0 a -1. Los otros elementos no cambian sus números de oxidación. A continuación, identificamos la oxidación y la reducción. Colocamos en la recta de los estados de oxidación el caso del bromo, que va desde -1 y en productos hasta +5. Se movió hacia la derecha. El bromo se oxidó en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones, o sea que perdió 6 electrones por átomo. Marcamos el cambio de los estados de oxidación del cloro. Estaba en 0 y en los productos aparece con -1. Motivo, el cloro se reduce en un electrón por átomo, pero como aquí hay 2 átomos, en total son 2 electrones por los 2 átomos. Recordamos que el bromo se oxida, es agente reductor, y el cloro se reduce, es agente oxidante. A continuación, cruzamos estos dos valores. Colocamos el 2 en el bromuro de potasio y el 6 en el cloro para igualar los electrones cedidos y recibidos. 2 por 6, 12 y 6 por 2, 12. Finalmente hacemos el balanceo, iniciando por los elementos que se oxidaron y se redujeron. Aquí tenemos en reactivos 2 bromos y aquí un solo bromo. Multiplicamos esta molécula por 2 y nos quedan 2 bromos. En reactivos aparecen 6 por 2, 12 cloros. En productos un solo cloro. Si multiplicamos esta molécula por 12 nos queda 12 por 1, 12 átomos de cloro. Continuamos con los potasios. Aquí hay 2 más 1, 3. Y aquí hay 12 más 2, 14.
Si multiplicamos el hidróxido de potasio por 12, nos quedan 2 más 12, en total 14 potasios. Y aquí en productos, 12 más 2, 14 potasios. Balanceamos los hidrógenos, 12 hidrógenos. Y en productos hay 2. Si multiplicamos la molécula del agua por 6, nos quedan 6 por 2, 12 hidrógenos. Finalizamos con los oxígenos. 12 por 1, 12 oxígenos en reactivos. Y en productos tenemos 2 por 3, 6, más 6, 12 átomos de oxígeno. La ecuación ha quedado balanceada por óxido-reducción o método redox. Recuerden seguir visitando el canal de YouTube como aprendermás.com.